Bueno, hermano, muchas gracias. Vamos a dar comienzo esta noche a nuestra reunión. Lo vamos a invitar al hermano Rodríguez, que nos va a dar la palabra esta noche. Así que, hermano, le cedemos el micrófono para que tú nos enseñes de la palabra de Dios. Muchas gracias, hermanos. El día de hoy escogí un tema que estuve investigando en esta semana, que es la idolatría. En realidad, bueno, el tema de la idolatría es muy amplio. No es un tema sencillo o un tema que se pueda tocar, de hecho, en un lapso hasta de 4 horas, yo creo. Es un tema muy, muy amplio, ¿no? Por ejemplo, algo que no voy a tocar hoy es la idolatría también, que vamos a ver, pero que podría ser como el egoísmo, o sea, la adoración de uno mismo, la adoración de otro tipo de cosas, porque es muy amplio, pero me gustaría que pudiéramos entender un poco, por lo menos hoy, qué es la idolatría y qué formas de idolatría se llegaron a conocer en la antigüedad. Muy bien, denme solamente un momento. Gracias, hermano. Bien, me gustaría que pudiéramos comenzar con una lectura, hermanos, que sea como la lectura base para el estudio, que es Éxodo 20, bueno, capítulo 20, versículos del 3 al 5. Hermano Marco, no sé si nos puede ayudar con esa lectura. Sí, cómo no. Éxodo, capítulo 20, 3 al Versículos, 5. exactamente. Dice así: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejante de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Correcto, hermano. Bueno, esas palabras, como vemos, pues son fuertes. O sea, Jehová con esas palabras le hizo ver al antiguo Israel, al pueblo del pacto, del antiguo pacto, que pues era una abominación muy grave la idolatría. Pero como nosotros ya sabemos, no estamos bajo la ley de Moisés, pero al poder comprender un poco lo que significa esta ley o lo que realmente debió significar, nos va a beneficiar a nosotros. No solamente es inclinarse ante un ídolo, sino involucra más que eso, entender por qué lo hace la gente, para poderlo evitar también nosotros. De aquí, hermanos, pues bueno, quisiera que nosotros nos hiciéramos hoy preguntas. Las primeras dos serían: ¿a qué Dios adoramos nosotros? Primero, pues creo que todos diríamos inmediatamente que estaríamos adorando a nuestro Padre Celestial, Jehová, Yahvé, pero realmente nuestras vidas demuestran esto, hermanos. Realmente nuestra vida demuestra que adoramos al único Dios verdadero. Me gustaría que pudiéramos entrar ya de lleno con una parte que yo estuve estudiando, que qué es la idolatría. No hay no hay una forma específica que se diga, o bueno, no hay una unidad entre los estudiosos de dónde proviene exactamente la palabra idolatría, pero lo más probable es que venga de dos palabras griegas, que es eidolon, que significa figura o imagen, y latris, que significa devoto. Para poder comprender qué es la idolatría, pues del texto que leímos hace un momento, tenemos que poner atención a dos palabras, o yo lo entiendo así, a dos frases, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y la otra es: no te harás imagen. Parece que solamente dice que no debemos de inclinarnos ante las imágenes, pero Jehová dijo: no tendrás dioses delante de mí y no te inclinarás ante las imágenes. No es una sola cosa, son dos, o yo por lo menos detecté en mi estudio estas dos en la semana. Para poder comprender la primera frase de no tendrás dioses ajenos delante de mí, tenemos que entender qué es un dios.
En la Biblia, a grandes rasgos, hermanos, como les digo, todo será a grandes rasgos, la Biblia se refiere como Dios al Todopoderoso Jehová o Yahvé, pero también utiliza esta palabra para aludir a personas que han querido usurpar su lugar. Por ejemplo, vamos a leer, hermanos, si es posible, Corintios 4:4, perdón, segunda a los Corintios 4:4. No sé si alguien quiere ayudarnos con la lectura. Hermano Mike, por favor. Dice, voy a empezar con el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio en la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Hermano Marcos. Sí, yo lo que quería comentar es que tiene mucha razón cuando dice que no solamente habla de dioses y se refiere solamente al Dios Todopoderoso, sino que la Biblia menciona que al enemigo de Dios también se lo llama un Dios. Correcto. Satanás es el Dios de este mundo, de este siglo, de este mundo inicuo. Como nosotros como estudiantes de la Biblia lo conocemos, este presente mundo malo está en manos del adversario. No está siendo gobernado por Jehová. Entonces, aquí entendemos el primer punto. La Biblia no solamente habla de Dios al referirse al Todopoderoso, Jehová o Yahvé, también lo hace para aludir a aquellos que han querido usurpar su lugar, o bien, aunque no viene, o yo no lo encontré específicamente mencionado en la Biblia, si ustedes tienen alguna cita se los agradezco, pero es muy bien conocido y documentado que el faraón era un dios vivo, o sea, así lo adoraba la gente de Egipto, o sea, no solamente la Biblia ni las personas conocen a Dios Todopoderoso que nosotros conocemos, ¿no? Tienen otros deidades, el mismo faraón era adorado como un dios, inclusive hay una historia por ahí, cuenta el folclore, que Nimrod es Tamuz, se supone que Tamuz es Nimrod reencarnado, y es un dios sumerio, entonces hay muchos dioses falsos. De hecho, la Biblia habla de Nimrod como un opositor, un cazador delante de Jehová. Era una persona que no era muy buena ni era muy amorosa con Dios, pero también se le llegó a catalogar como un dios. La Biblia no los nombra directamente dioses, pero la gente de ese tiempo los conocía como dioses. No encontré ninguna cita, hermanos, les comento, pero si ustedes tienen alguna cita por ahí, se los agradece. Bien, entendiendo esto, también tenemos que entender ahora en el Nuevo Testamento qué otros ejemplos tenemos de la palabra Dios. O sea, en el Nuevo Testamento yo encontré dos pasajes que son del apóstol Pablo, donde él extiende la palabra Dios hacia otro punto más, bueno, todavía más amplio, ¿no? Vamos a leer, por favor, Romanos 16:18. Si gustan, lo leo yo, hermanos, es Romanos 16:18. Lo voy a leer de la Biblia Serafín de Ausejo de 1975. Dice, esos tales no sirven a Cristo, Señor nuestro, sino a sus propios bajos apetitos, y con su modo de hablar lisonjero y adulador seducen el corazón de los sencillos. Voy a leer posteriormente Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Se lo repito, hermanos, por si gustan buscar la cita, es Filipenses 3:18, que dice igual de la Biblia de Serafín de Ausejo de 1975. Pues hay muchos de los cuales os hablé a menudo, ahora lo repito llorando, que caminando como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo término es la perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria se funda en sus vergüenzas. Estos tales centran su atención en lo terreno.
Lo que aquí Pablo nos señala es que aquellos que viven hacia el placer, hacen del placer y de sus propios cuerpos un Dios. Por lo tanto, hermanos, de acuerdo a esos textos y a lo mencionado, podemos asumir que un Dios no solamente es un ser poderoso, también es todo aquello a lo que le damos el primer lugar en nuestras vidas y le ofrendamos nuestra vida, tiempo y recursos. Esto es qué es un Dios prácticamente, pero ahora entrando hacia lo que la Biblia habla de las imágenes, pues quisiera comentarles lo que la Real Academia Española habla acerca de lo que son las imágenes de culto, o sea, las que se les rinde culto o veneración. Menciona una de las, bueno, la Real Academia las describe de esta forma. La primera descripción tiene que es una figura, una representación o la apariencia de algo. Eso es un icono, ¿no? Un icono religioso. La segunda forma que lo describe es como estatua, efigie o pintura de una divinidad o de un personaje sagrado. La cuarta que yo encontré fue recreación de la realidad a través de elementos imaginarios fundados en una intuición o visión del artista que debe ser descifrada como en las monedas de enjambres furiosos. O sea, aquí la Real Academia nos dice que o puede ser una imagen de algo que existe o la representación de un artista, que es importante no perder esos puntos de vista de la Real Academia Española para poder entender las imágenes de culto, las imágenes religiosas. El uso de estas imágenes religiosas o de culto en los servicios religiosos de varios cultos paganos ha sido muy común desde tiempos bíblicos. De hecho, Jehová prohibió su uso como parte de la adoración que se ofrecía en el antiguo Israel. Vamos a leer, por favor, Deuteronomio 4, del 15 al 19. No sé si alguien quiera darle lectura, hermanos. Adelante, hermano Marcos, por favor. Deuteronomio 4, 15 15 al al 19. 19. Ok, dice así. Guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura e imagen de figura alguna, esfinge de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, sea impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Se puso el mute, hermano. ¿Cómo? Bueno, creo que, bueno, yo no escuché el final, pero sí se escuchó, ¿verdad, hermanos? El final que dice que no deben de inclinarse a, bueno, que no, bueno, al rato vamos a hablar un poquito de por qué dice que Jehová le concedió a los demás pueblos estas cosas. Gracias, hermano. Pues bueno, sobre este tema, pues Jehová pues prohibió a los israelitas el uso de las imágenes religiosas. De hecho, se les dijo muy claramente, cuando ustedes tuvieron contacto conmigo, no vieron ninguna imagen para que traten de representarme con una imagen. Recordemos que nuestro Padre Celestial es un espíritu y los espíritus pues no tienen forma, o sea, o al menos no una forma que nosotros podamos percibir. Las figuras pues espirituales no se pueden explicar porque es como si una persona que no tiene la visión o no puede ver, le quisiéramos enseñar el color negro o qué es una cara, o sea,
no lo va a poder percibir porque no tiene esas facultades de percepción. Entonces nosotros, pues se nos explica en la Biblia muchas cosas, pero de acuerdo a lo que podemos entender como seres físicos. Entonces Jehová les prohíbe hacer imágenes porque no tendría caso, ellos no pueden percibir la figura de Jehová. Entonces, eso es lo que nos dice aquí. Como les comentaba, nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Sin embargo, en el nuevo pacto, o sea, en la ley del Cristo, la ley del amor en la que nosotros estamos, el apóstol Pablo también aconsejó a los corintios ese mismo tema. En la versión Dios habla hoy, en 1 Corintios 10:14 dice, por eso mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. O sea, ese sigue siendo un tema recurrente en el Nuevo Testamento y es una ley que también aplica a nosotros como cristianos. Entonces, para poder entender un poquito más de por qué la idolatría y por qué a veces la gente hace lo que hace, pues vamos a hablar un poco más acerca de datos históricos, no muy grandes porque sé que a veces es muy pesado, pero sí es importante conocer a veces un poco datos históricos para evitar replicarlos en nuestras vidas también este tipo de situaciones. En la antigüedad, hermanos, una de las formas más frecuentes de idolatría era la adoración de los astros. De hecho, en el texto que acabamos de leer, Jehová les dice que tengan cuidado de no ver hacia arriba, de no terminar adorando al ejército de los cielos, o sea, sol, luna, estrellas, porque era algo muy conocido. Dentro de lo que estuve estudiando, pues muchas personas creen, o personas, teólogos en especial, creen que ese tipo de adoración o inclusive la astrología surge con los caldeos y se va diseminando en los territorios aledaños como Egipto, Grecia, Medo-Persia y Roma, que son los que tienen más contacto con el pueblo judío y con el pueblo cristiano del primer siglo. Sin embargo, bueno, nosotros como parte de Hispanoamérica, pues sabemos que no solamente fueron ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenemos a los habitantes de la América prehispánica, como los aztecas y los mayas, que también eran muy conocidos por sus amplios conocimientos de los astros, ¿no? Y que probablemente les rendían culto de alguna forma a este tipo de astros. Los dioses de muchas poblaciones del mundo estaban representados no solo por los astros, sino que también les generaban o creaban íconos o ídolos, figuras o estatuas para poderlos ver, que es algo muy curioso porque el hombre es muy visual, necesita ver algo para poder sentirse cerca de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que entender que ese fue uno de los errores de muchas personas en aquel tiempo. O sea, tal vez no error porque no conocían la verdad, pero nosotros que sí la conocemos hay que evitarlo. O sea, ellos necesitaban algo que ver o algo que sentir para sentirse cerca de. Hay que tener mucho cuidado con ello. Vamos a leer, hermanos, otros textos vinculados a esto. Vamos a leer Deuteronomio, ya lo habíamos leído, donde habla de la adoración a los astros, que Jehová lo prohíbe, pero vamos a leer Job 31, del 26 al 28. No sé si alguien guste darle lectura, hermanos. En mi caso, mi Biblia es en portugués, entonces es muy difícil. Adelante, hermano. Sí, sí hemos logrado entender el portugués. No se preocupe. En Job, capítulo 31, versículos 26 a 28. ok, vou ler em português. E se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua que caminhava resplandecente, o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirarei com a mão. Também isto seria delito e punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Gracias, hermano. Pues como vemos aquí, bueno, aquí Job está diciendo que
que si ha mirado al sol o ha mirado a la luna en su esplendor y su corazón se engañó en secreto, o sea, significa que si, o sea, se está refiriendo también a la adoración de los astros. Eso es algo que muchos hermanos, muchas personas han entendido que se refería a eso, ¿no? Y dice, eso también sería maldad digna de juicio. ¿Por qué? Porque estoy engañándome, o sea, estoy buscando en secreto saberes que no debería de buscar en esos lugares. Job entonces tenía ese temor reverente ante la palabra de Jehová, y pues es lo mismo que nosotros debemos de tener temor reverente a Dios y evitar pues engañarnos en secreto y buscar en donde no saberes que no deberíamos de tener. Hermano Marcos, por favor. ¿Lo escuchamos, hermano Marcos? Creo que hay un problema con la señal del hermano Marcos. Esperemos un momento a ver si recupera la señal del hermano. Creo que no. Ahorita lo escuchamos en cuanto él pueda volver a iniciar. Bueno, hermanos, pues Job nos enseña esta parte, ¿no? Que a Jehová no le gusta, y Job, como sabemos, fue un hombre fiel y evitó ese tipo de comportamientos. Tenemos que entender también, hermanos, como dato histórico, que en su amplia imaginación el ser humano ha creado todo tipo de dioses, como los dioses de la guerra, dioses del amor, dioses de la fertilidad, de la lluvia. En el caso de México tenemos a Tlaloc, que es el dios de la lluvia, ¿no? Otros dioses de los truenos. Probablemente el punto del ser humano era poder obtener buena suerte de este tipo de ídolos, o en ocasiones la forma en que creaba el hombre ídolos era con el fin de poder explicar su realidad. Nosotros hoy tenemos pues la Biblia completa, tenemos también avances científicos, pero en aquellos tiempos no. Entonces, muchas veces cuando un volcán hacía erupción, los antiguos habitantes pensaban que los dioses o ese dios que vivía ahí estaba molesto. Entonces, para poder explicar su realidad, las personas recurrían a su amplia imaginación. Y esto es algo que, aunque parece muy lejano, sigue existiendo hasta la fecha. Cuando alguien no puede explicar algo, lo atribuye a algo que no debería. No todo es Satanás, porque a veces otras religiones también quieren ver demonios o poseídos por donde quiera, poseídos por el alcoholismo, poseídos por cuanta cosa se les ocurre, pero no es el punto. O sea, tenemos que ser, como Pablo nos dice, ser razonables. Muchas cosas sí tienen explicación, hermanos, y eso es lo que sucede. El ser humano, con el fin de poder explicar su realidad, creó dioses o hizo mitos, ¿no? De varias cosas para poder explicar lo que era su realidad, hermanos. Entonces, este punto tampoco hay que perderlo de vista, porque es algo que explica el porqué de la idolatría. Todos los movimientos los movimientos religiosos basados en la fe de Abraham han señalado a la idolatría como un pecado abominable, debido a la prohibición de Jehová a Israel de usar imágenes en sus cultos religiosos. Sin embargo, también dentro de la historia del cristianismo, entre la cristiandad, de hecho en el seno específicamente de la Iglesia de Roma, se desarrolló algo que hoy conocemos como la iconodulía, que debe entenderse como la veneración de imágenes, pero en teoría no es lo mismo que la adoración de imágenes, o eso es lo que explican ellos. Una cosa es la iconodulía y otra cosa es la iconolatría. Aunque hay una línea muy pequeña que los divide realmente, que eso es lo que quiero que podamos entender. ¿Por qué necesitamos saber esto, hermanos? Porque cuando nosotros predicamos o platicamos con personas de otra fe,
hay que evitar también, pues, decir algo que no es, porque creo que es molesto cuando nos dicen algo que sabemos que no es verdad, que nosotros somos o que no creemos, pero lo asegura la otra persona. Entonces, cuando nosotros hablamos con alguien y sabemos explicarle y entendemos por qué creen lo que creen, siempre es beneficioso. Y esto es algo que se ha desarrollado a lo largo de varios siglos. Por ejemplo, la iconodulía es veneración de imágenes y la iconolatría es la adoración de imágenes, que en teoría no son iguales. El libro Catecismo de la Iglesia Católica, en la parte 3, en la sección, perdón, en la parte 3, segunda sección, en el subtema 4, que dice no te harás escultura, menciona lo siguiente. Lo leeré textual. En el séptimo concilio ecuménico celebrado en Nicea en el año 787, justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes, las de Cristo, también las de lo que ellos creen que es la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró esta nueva economía de las imágenes, o sea, que se pudiera hacer esto. ¿Por qué lo dicen? Yo entiendo que es porque pues Jesús adopta una figura, una imagen. Entonces esto permite a ellos también decir que pueden utilizar imágenes, porque el Hijo de Dios lo hizo, utilizó una imagen humana para presentarse ante el ser humano. El culto cristiano de las imágenes, dice el libro, no es contrario al primer mandamiento que proscribe a los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original y bueno, empieza a hablar de la veneración de ciertas imágenes que se hace como tributando honor a las imágenes sagradas, que es una veneración respetuosa, pero no es adoración, la cual solo corresponde a Dios. O sea, en teoría, el católico que sabe de su religión sabe que la adoración solamente va hacia el Padre, que ese es un gran punto de partida para nosotros poder platicar con una persona de este tipo de fe, ¿no? O sea, la adoración siempre va hacia el Padre, ¿no? Y eso puede ser un puente de conversación con un católico devoto. Y estamos de acuerdo con ellos que la adoración solamente es hacia el Padre. Aquí mismo se cita en este libro a el teólogo Tomás de Aquino, que muchos sabemos que escribió la Suma Teológica, que fue una multitud de libros y escrituras que le dieron forma a la Iglesia Católica actual. Le deben mucho realmente a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino decía que el culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ellos creen que Jesús es Dios, por eso dicen eso. Ahora bien, el movimiento se dirige a la imagen en cuanto a tal, no se dirige en ella, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen. O sea, yo no estoy adorando al santo, venerando al santo, estoy venerando a lo que él representa, o sea, un santo. Que ese es otro tema para poderlo explicar. Pero aquí podemos entender una cosa muy importante. Dentro de la cristiandad, en el seno de la Iglesia romana, surge por ahí del año 787 el concepto de la iconodulia, que rompe con lo que sería la idolatría, pero no, o sea, hay una línea muy delgada ahí que la divide. Pasemos pues ya a la última parte de lo que estuve estudiando, hermanos, que es huyan de la idolatría. Sabiendo ya todo esto, hermanos, bueno, a nosotros en qué nos beneficia o en qué nos perjudica. Muy difícilmente, hermanos, nosotros como cristianos nos vamos a arrodillar o vamos a venerar, no sé, tal vez a la diosa Venus, al dios Marte, a los dioses prehispánicos como Quetzalcóatl o Cuculcán. Sin embargo, debemos examinar nuestras vidas para no caer en otro tipo de idolatrías más disimuladas. Recordemos que Satanás nos pone trampas cada vez más disimuladas. En español, aquí en México hay un dicho muy popular que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Por qué? Porque no sabe el Satanás mucho porque sea Satanás, sino por los años de existencia que lleva. Conforme nosotros vivimos,
y nos hacemos más viejos, tenemos más experiencias y nos volvemos más sabios en muchos temas. Igual es Satanás, tantos años de existencia no son en balde, cada vez ha perfeccionado más sus armas para entrampar a los cristianos. Entonces, no vamos a inclinarnos ante una imagen, pero puede haber formas de idolatría más disimuladas de su parte para podernos hacer caer. ¿Como cuáles, hermanos? Como ya vimos, un Dios es todo aquello que se vuelve el centro de nuestras vidas. No necesariamente es un ídolo. Haríamos bien, hermanos, en preguntarnos cada día, ¿a qué le doy todo mi tiempo, esfuerzo y energías? Tómese un momento ahorita, hermano, en lo que yo estoy hablando y piense, ¿a qué le dedico yo todo mi día? Me paro y hago oración, lo primero que hago es pensar en algo espiritual, ¿qué es lo que pienso inmediatamente al levantarme, cuando me voy a dormir? O sea, ¿qué es lo que llena más mi mente? ¿Son cosas espirituales o tal vez podría ser otra cosa? Un examen personal, hermanos, podría revelar algo en lo que debemos de dar pronta atención si realmente queremos cumplir nuestra consagración plena antes de que o duermamos en la muerte o nos llegue el fin. A continuación, hermanos, pues voy a hablar de algunos posibles peligros, pero solo son algunos, realmente es una amplia lista como para poderla hablar en una hora, como les decía. Por ejemplo, el dinero, que es algo que a todos nos preocupa, no creo que haya alguien aquí presente que no le preocupe el dinero, no es malo, pero sí el trabajar con el objetivo de ser muy rico, o sea, que nuestro único objetivo sea tener y acumular y acumular. La Biblia nos advierte sobre este tema. Nos menciona que el cristiano se convierte en un esclavo y el dinero de alguna forma se convierte en su Dios. Vamos a ver 1 Timoteo 6:9. ¿Alguien gusta darle lectura, hermanos? Hermano Marcos, por favor. ¿Me escuchan bien? Sí. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Así es, hermanos. De hecho, incluso el 10 nos dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, ¿qué vemos ahí? Pues podemos hacer de nuestro Dios el dinero si le damos todo nuestro tiempo, atención y se convierte en el centro de nuestras vidas. Esa es una forma de idolatría moderna de alguna forma. Inclusive, hermanos, quisiera decirles que el descanso, la diversión, las bebidas alcohólicas, el amor a una pareja, las redes sociales y el tiempo que invertimos en cada una de estas cosas, si no se hace con moderación, porque la moderación no es mala, pero si no se hace con moderación, entonces se vuelven nuestro todo en todo el día, y esto lo convierte en algo que compite con nuestro Dios, porque nuestro centro es Dios. Nosotros, o bueno, yo les preguntaría a usted si imagina a Jesucristo perdiendo el tiempo todo el día en redes sociales, o con una pareja, o, o tomando bebidas alcohólicas, o queriendo estar en fiestas, o buscando dinero. Claro que no, Jesús realmente lo que hizo es buscar primero el reino y a Dios. Que se pueden hacer otras cosas, sí, pero debe de ser con moderación. Eso es lo único que nos pide nuestro Dios mediante la Biblia. Ser razonables en todo sentido. No vamos a decir que todo es malo, como muchos conservadores en la cristiandad, pero tampoco podemos decir que todo es bueno, como los más liberales, ¿no? Creo que debemos de estar en un punto más medio y simplemente ser más moderados en lo que hacemos, porque nuestro centro es nuestro Padre Celestial. Ahora, Pablo nos dice, que esto sí lo voy a leer yo, hermanos, de la versión nueva traducción viviente, que es Romanos 6, 15 a 17, dice:
Dice Pablo, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? ¿De quién somos siervos o esclavos, hermanos? ¿De Jehová y de Jesucristo? ¿O del dinero? ¿O de nuestras parejas? ¿O de lo que tengamos enfrente, ¿no? O sea, a lo que le damos nuestro tiempo, inclusive nuestro trabajo, ¿no? Hay personas que no solamente trabajan para vivir, sino que ya viven para trabajar, y eso también es malo. Tenemos que ser moderados porque entonces, como dice Pablo, no nos estamos dando cuenta de que nos estamos convirtiendo esclavos de aquello a lo que decidimos obedecer. Y solamente tenemos un dueño, y es nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Bueno, dos en realidad. Cuando Tomás de Aquino, hermanos, habla del uso de los íconos religiosos como algo que no es idolátrico, o sea, de lo que hablábamos de la iconodulía, pues realmente en teoría no es malo, si realmente se hubiera hecho como debería o se había planeado. De hecho, todas las religiones, hermanos, utilizamos de alguna manera íconos religiosos, así como yo lo veo. Por ejemplo, en nuestro caso personal como iglesia, pues tenemos la cruz coronada, pero solamente es un icono, una imagen que representa nuestro movimiento. O también tenemos las muy hermosas imágenes que ilustran el fotodrama de la creación, que son muy bonitas, la verdad a mí me gustan mucho las imágenes de este libro. Pero el problema, hermanos, en sí no es tener un icono o una imagen. El problema es o empieza cuando se le empieza a atribuir poderes milagrosos o de buena suerte y nos empezamos a postrar ante ellas. Digo, en el caso de la situación católica ya hay un problema un poco más porque aparte es veneración de santos, que lo cual pues bueno, nosotros no estamos tan de acuerdo, porque pues solamente tenemos un solo intercesor, que es Jesucristo. Pero en el caso de la imagen como tal, una figura, pues bueno, una estatua, pues no se le rinde adoración, solo es una imagen que representa algo. Si fuera una estatua no habría tanto problema, pero cuando se le está dando una veneración y ya un raya en adoración tenemos problemas. Nosotros vamos a centrarnos no en lo que hacen los demás, porque si no seríamos, como diría Jesús, podríamos caer en hipocresía. Mejor hay que centrarnos en lo que hacemos nosotros, para después poder ayudar a los demás, ¿verdad? Aquí el tema es si nosotros también tenemos ese tema de atribuir cosas milagrosas a las imágenes o a los iconos que nosotros manejamos. Por ejemplo, la cruz pues, representa el movimiento, pero en ningún momento es mágica, no nos da buena suerte, ni nos va a dar la bendición de Dios tenerla en ningún lugar. Si la tenemos colgada en casa, solo es un adorno, una representación o algo que nos va a recordar lo que somos, nada más. Si nuestro pensamiento es todo va bien. Tenemos otro tema, por ejemplo, cuando las personas ocupan la Biblia abierta, que era algo que ya había platicado con ustedes. Algunas personas la colocan así, con el Salmo número 91, 23. Muchas personas lo hacen con el fin de que eso sea como una bendición a su casa. Pero estamos cayendo en lo mismo, o sea, la Biblia se convierte en un ícono religioso, a lo cual se le está atribuyendo un poder milagroso. Entonces, no tiene nada de milagroso la Biblia de esta forma. Lo milagroso realmente es leerla y ponerla en práctica y ver el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo en algún momento les comentaba a algunos hermanos sobre la historia de un mormón, un misionero que una vez me platicó que una persona le dijo, regálame tu Biblia, y le dijo él, ¿para qué? Me la voy a fumar. Y esta persona dijo, bueno, te regalo mi Biblia, solamente un favor. Cada vez que te vayas a fumar una página, lees por favor esa página. Pues la persona sí se fumó la Biblia, digo, no estamos diciendo que sea bueno o malo, porque definitivamente, aunque sea un libro, merece respeto a la palabra de Dios, pero la persona sí encontró lo mágico, ¿no? Porque la leyó y se sintió atraído a nuestro Padre Celestial.
tal vez por parte de esa iglesia, pero sintió que debía de acercarse a Dios de alguna manera. Entonces, en realidad la Biblia no tiene nada de mágico y tampoco no, o sea, entre este libro y este no va a haber mucha diferencia porque solo es papel y tinta. Pero eso escrito en la Biblia es lo que nos va a dar lo mágico de alguna manera, ¿no? Lo milagroso, más bien, en lugar de mágico, milagroso. O sea, hacer lo que nos viene ahí en la palabra de Dios nos beneficia y nos va a ayudar toda la vida, ¿no? Vamos a estar cerca de nuestro Padre Celestial. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, de estas situaciones y no caer en lo mismo. No volteemos a ver a los demás, veamos primero en nuestras casas, en nosotros mismos, si no estamos atribuyéndole poderes milagrosos a algo que no deberíamos. Hay otra forma en que otras personas han hecho algo que se llama bibliomancia. Agarran la Biblia, la abren en algún lugar y le apuntan con el dedo y lo leen diciendo, Dios me quiso decir esto. Pero así no nos habla Dios, hermanos. Eso es una forma de adivinación. De hecho, algunas brujas lo hacen con libros viejos. Toman un libro, hacen una pregunta a algún ser y les da la respuesta según ellas de esta forma. De hecho, se llama bibliomancia y desde ahí ya tiene un nombre muy raro, ¿no? Deberíamos estar evitando este tipo de situaciones mágicas que no deberían de tener cabida en nuestras vidas. Entonces, en teoría, tener un icono, una imagen de algo, no nos hace malos. De hecho, igual la Iglesia Católica se justifica diciendo que Jehová mandó a hacer mandó a hacer los querubines de oro del arca y también alrededor bueno, en el Santo y el Santísimo, me parece que en el Santísimo, las imágenes de ángeles sobre la cortina que cubría el tabernáculo. Pero en ningún momento se le ponían veladoras a estas imágenes, ni se hablaba con ellas, ni se les rezaba. O sea, solo eran lo que hoy les comento, hermanos, solo son imágenes que representaban algo, pero no se les veneraba, ni se les adoraba, ni se les atribuía nada mágico. Quien las veía sabía que representaban algo. Tal vez no lo entendían al 100%, como nos lo explica el pastor Russell en el libro Sombras del Tabernáculo, pero sabían que era solo una representación de algo, no eran ídolos de veneración o de adoración. Es importante, hermanos, puntualizar, como les decía, en el caso de la Iglesia romana, que, bueno, los santos que ellos veneran, las imágenes, que regularmente son santos, pues son intercesores, ¿no? Ellos los toman como intercesores entre ellos y Dios, lo cual, pues bueno, lo que vemos en 2 Timoteo 2:5 en la Reina Valera de 1960 dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre, no ningún otro hombre. O sea, la Biblia es muy puntual al explicar que solo hay un solo mediador, no hay más. Entonces, bueno, esto pues de antemano sería lo único que podría yo decir que estaría en contra de la Biblia en cuanto a la iconodulia, como lo explica el catolicismo. Pero sí hay algo muy importante, el católico de a pie debería de saber que solamente se venera las imágenes y no se les adora, que es un punto de conversación con ellos si queremos algún día predicar el Evangelio. La adoración solamente va hacia nuestro Padre Celestial. Por último, hermanos, quisiera decirles que es muy importante tener cuidado, pues obviamente, con lo que nosotros tenemos en casa, cómo nosotros nos dirigimos, cómo nosotros adoramos, porque bueno, nuestro Padre Celestial dice la Biblia en Juan 4, 23 y 24, que al Padre se le adora solo en espíritu y en verdad. Realmente las imágenes estarían de más y muchos elementos que tenemos regularmente como iglesias, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia primitiva, inclusive los judíos jamás se les pidió construir un centro de adoración, salvo el templo de Jerusalén. Y sin embargo tenemos capillas, tenemos sinagogas, tenemos centros de adoración, pero no fueron instituidos por los apóstoles. No es que sean malos, pero también a lo que quiero llegar es,
podemos usar las cosas siempre y cuando no vayan más allá de lo que está escrito. Solamente hay que tener mucho cuidado con esas cosas. O sea, hay cosas que hacemos todos que no vienen en la Biblia, pero si no van en contra de lo escrito, no va a haber problema, pero si va más allá de lo escrito, ya hay un problema delicado. Entonces, es lo que quisiera decirles. Al Padre se le adora en espíritu y en verdad, y pues debemos evitar caer en cualquier superstición cristiana, porque hablamos de supersticiones y creemos que son lejanas a los cristianos, pero no nos damos cuenta que muchas de ellas ya se filtraron o se infiltraron dentro del cristianismo y que debemos de tener mucho cuidado que no lleguen hacia nosotros tampoco. ¿Por qué huimos de la idolatría, hermanos? Por último, ahora sí, ¿por qué huimos y por qué tenemos que evitar la idolatría? Pues porque nosotros amamos a nuestro Padre Celestial y queremos agradecerle a Dios por todo lo que Él nos ha demostrado. Él nos amó primero dando a su Hijo para que pagara el precio de nuestros pecados. Y el amor, hermanos, en el caso de Jehová se paga con amor. Nosotros no adoramos al Padre por temor a un infierno, a la muerte eterna, como otras personas. Nosotros adoramos al Padre por el amor que tiene a la humanidad. De ese amor nos mueve a demostrarle amor, y pues cuando nosotros lo hacemos, o sea, realmente amamos al Padre, es porque realmente queremos y estamos comprometidos a poner a Jehová en primer lugar sobre todas las demás cosas. Por último, pues me gustaría que leyéramos ese texto, que es Primera de Juan 4:19. ¿Alguien gusta darle lectura, hermanos? ¿O lo leo yo? Primera de Juan 4:19. Sí. Bueno, habla assim: Nos amemos porque Ele nos amou primeiro. Así es, hermano. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este debe de ser nuestro pensamiento todos los días y cuando vamos a tomar decisiones importantes todos los días de nuestra vida. Pues muchas gracias, hermanos. Espero que les sea de apoyo la información y cualquier cosa, pues les puedo compartir pues lo que fui escribiendo porque lo fui acomodando para poderlo explicar. Entonces, si ustedes gustan, se los puedo compartir en PDF. Pues muchas gracias y pues le dejo el micrófono, hermano Marcos.